Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile y también seré el profesor de este curso de la Academia Juan Calvino, en el cual vamos a estar estudiando la historia de la Reforma. Esta será la primera clase donde vamos a hacer una introducción a nuestro curso y también vamos a estar preguntándonos por qué es importante estudiar la Reforma Protestante 500 años después de que esta ocurrió, cuál es la enseñanza que ella nos deja, cuáles son las similitudes que hay entre el tiempo de la Reforma y nuestro tiempo, cuáles fueron las respuestas de la Reforma a sus problemas, cuáles deben ser, a la luz de la Reforma, nuestras respuestas para nuestros problemas. Entonces, nuestro curso, como todos los cursos de la Academia Juan Calvino, consta de 8 clases, de un promedio de 45 minutos cada clase, que son publicadas como video en el sitio de la academia. Ustedes al matricularse tienen acceso a estos videos y también a material escrito complementario con los cuales, o según estos textos, ustedes van a tener algunas tareas que realizar. Si alguno de ustedes quiere recibir el certificado de aprobación del curso, debe realizar ciertas tareas que a continuación yo les voy a detallar. Pero quiero hablar acerca del contenido, en primer lugar, de las clases. Esta primera clase, como les dije, es una introducción. Vamos a hablar acerca de la importancia de la reforma para el día de hoy, o por qué estudiar la reforma. En la segunda clase vamos a estar hablando acerca del contexto político, social y religioso del tiempo de la Reforma. ¿Qué pasaba en Europa y en el mundo en el momento en el que Dios levantó a Lutero, a Zwinglio, a Calvino para realizar la obra de la Reforma? En la tercera clase vamos a estar hablando acerca de dos pre-reformadores, dos pastores que surgieron antes de la Reforma, Wycliffe y Hus. Vamos a ver qué es lo que ellos creían y cómo ellos fueron importantes para el desarrollo de la Reforma. Luego vamos a pasar a estudiar la vida de los tres más grandes reformadores. En la cuarta clase vamos a hablar acerca de Martín Lutero. En la quinta clase vamos a hablar de Ulrico Zwinglio. Y en la sexta clase vamos a hablar acerca de Juan Calvino. En la séptima clase vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma, cómo es un buen recordatorio para nosotros pensar en las 5 solas, que son 5 doctrinas o 5 motivos que encontramos en todos los reformadores. Y también vamos a terminar hablando acerca de la reforma de la Iglesia Católica. ¿Ocurrió o no ocurrió una reforma? ¿Cuál fue el producto de la reforma en la Iglesia Católica Romana? Y eso lo vamos a aplicar a nuestros días en cuanto a que si la Iglesia Católica cambió, cómo debía ser nuestra actitud con relación a ella, o si no ha cambiado, cómo debe ser nuestra actitud con relación a esta iglesia. Las tareas para quien quiere aprobar el curso, pero también para quien quiere estudiar un poco más acerca de la reforma, vamos a leer documentos primarios escritos por los reformadores. Entonces, vamos a leer 3 textos. El primero de ellos es el libro La necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino. Este es un libro de 120 páginas, es un libro pequeñito, está en PDF para que puedan leerlo. Vamos a realizar solamente declaraciones de lectura. Yo quiero que ustedes fielmente me escriban, leí el libro o leí el documento
con integridad. Lo leí de la primera hasta la última palabra y eso va a significar una nota. La segunda nota, que vale un 30, la primera nota vale un 40%, porque es un libro mayor. La segunda nota es declarar la lectura de las 95 tesis de Martín Lutero. Hace algunos días atrás estábamos celebrando el acontecimiento de cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, pero yo creo que la mayoría de los protestantes nunca ha leído las 95 tesis. Entonces esta es una oportunidad para leerlas. Y la tercera nota es también una declaración de lectura de un texto de Ulrico Zwinglio que se llama Las 67 conclusiones. Es un texto que él presentó delante del concilio de la ciudad de Zúrich, donde él criticaba las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, con esto, mi idea es que nos podamos leer lo que los mismos reformadores escribieron, para que veamos cuáles eran sus énfasis, para que podamos darnos cuenta un poco mejor de su teología y también para que nos familiaricemos con la lectura de los mismos reformadores. Gracias a Dios hoy tenemos bastantes libros de Calvino en español. También hace algún tiempo fueron publicados muchos textos de Martín Lutero, varios comentarios, La voluntad determinada, por ejemplo, uno de sus grandes libros. Tristemente de Zwinglio no hay mucho, también porque él escribió, me parece, bastante menos que los otros reformadores, porque su ministerio fue más corto, él murió muy joven, pero hacemos bien entonces a poder leer a los reformadores de primera mano. Con relación a esto, toda la información del curso va a estar disponible para ustedes desde el momento, o en realidad desde antes que se matriculen. Si que quieren matricularse, ya van a poder acceder al programa de clases, a las tareas, a la bibliografía que se sugiere para profundarse más en este curso. Como en todas las clases, yo quiero leer parte de la escritura como una forma de introducir el contenido de la clase. Y en este momento quiero leer el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Es un texto largo, 31 versículos, pero creo que es necesario y esto nos puede ayudar a que podamos entender la necesidad de la reforma. Dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano,
Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerá mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les daré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este es un texto fuerte, una profecía sobre los pastores de Israel, aquellos que dejaron de cuidar a las ovejas del Señor. Es una característica de los falsos pastores que ellos se pastorean a sí mismos, pero que dejan a las ovejas, que no cuidan de ellas, que no las pastorean, que no las llevan hacia su alimento, que no las llevan hacia Cristo. Esto de lo cual está hablando el profeta Ezequías también estaba aconteciendo en el tiempo de la Reforma. La iglesia dejó de cuidar de las ovejas de Cristo, dejó de apuntarles el camino, dejó de mostrarles a Cristo como su alimento. Y nosotros encontramos a los papas y encontramos al clero de la iglesia engordándose a sí mismo, abusando de las ovejas
para alimentarse a sí mismos. Esto es lo que pasó en el tiempo anterior a la Reforma. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿no es lo mismo que acontece en nuestros días hoy? Cuando yo leo acerca de pastores que abusan de sus iglesias, que abusan de la autoridad que Dios les ha dado, cuando leo de iglesias que continúa vendiendo reliquias, elementos santos, que continúa ofreciendo el perdón según lo que las personas puedan dar de diezmo u ofrenda. Yo recuerdo este periodo, esta profecía de Ezequiel, y también recuerdo el periodo de la Reforma. Su problema es también nuestro problema. Y entonces cuando nosotros miramos la Reforma, no debemos mirarla simplemente como cambios en la doctrina de la iglesia, como un momento en los cuales los eruditos comenzaron a discutir en asuntos que están por allá arriba, que no tienen ningún interés para la iglesia, para las personas de la iglesia, sino que debemos entender la reforma como producto del cuidado de Dios para con su iglesia, para con sus ovejas. Cuando nosotros estudiemos en la próxima clase el contexto político, social y religioso en el tiempo anterior a la reforma, vamos a ver cómo la iglesia se preocupaba principalmente de tener ganancia económica. Los papas se preocupaban principalmente del poder político que ellos podían tener en el mundo más que en su ministerio espiritual. Vamos a ver que todo en la vida de la iglesia tenía un precio. Incluso los cargos de jerarquía en la iglesia, ser un sacerdote, ser un obispo, eran cargos que la iglesia vendía y que las familias ricas de las sociedades compraban estos cargos porque significaba que les iba a traer algún tipo de beneficio político, social y económico también para ellos. Vamos a ver cuando hablemos acerca de Lutero principalmente, pero también esto lo vamos a ver en los pre-reformadores, con Wycliffe y Hus, también en la vida de Zwinglio, que la iglesia comenzó a vender el perdón de los pecados. En la iglesia católico romana existía la doctrina del purgatorio. Y junto con esta doctrina del purgatorio comienza a existir también la doctrina de las indulgencias. La iglesia comenzó a vender las indulgencias como un medio de hacer que las personas redujeran su tiempo en el purgatorio. El purgatorio es un periodo de sufrimiento en el cual todas las personas van a ir para pagar por los pecados que ellos cometieron en la tierra y luego ser entonces salvos, ir al cielo después del purgatorio. Entonces la iglesia, para pagar sus proyectos militares y también sus proyectos relacionados con construcciones, como por ejemplo la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, la iglesia comenzó a vender estas indulgencias. Y comenzó a vender indulgencias que no solamente reducían el tiempo en el purgatorio, sino que también ellos afirmaron que habían algún tipo de indulgencias plenarias, o sea que eran capaces de perdonar todos los pecados y entonces esto llevaría a las personas directamente al cielo sin necesidad de pagar por sus pecados en el purgatorio. La venta de indulgencia entonces resultó en un negocio para la iglesia, pero también resultó en que esto alejaba a las personas de Cristo. El gran problema de Lutero con la venta de las indulgencias no era
el problema económico, no era el asunto del lucro, de la ganancia, sino que Lutero se preocupó con la vida espiritual de las personas de la comunidad donde él era el pastor. Cuando la iglesia romana enseñaba que los pecados de las personas podían ser pagados o podían ser perdonados por medio del dinero, ella estaba alejando a las personas de Cristo. Porque si el dinero me salva, entonces Cristo ya no realiza nada en mi vida. La iglesia existe como un medio que Dios usa para que las personas puedan glorificar a Dios y disfrutar de la comunión con Dios por medio de esta glorificación que ellos hacen de Dios, por medio de la adoración a Dios. Entonces, cuando la iglesia no permite que las personas glorifiquen a Dios, tampoco le están permitiendo que ellos puedan disfrutar de Dios. Lutero tenía una percepción muy clara de esto, porque mientras él no entendía el Evangelio, él sufría por causa de sus pecados y la iglesia no le daba ninguna respuesta. Las indulgencias, la confesión, no traían tranquilidad y paz a la vida de Martín Lutero, sino que al contrario lo alejaban de la respuesta que él debía tener, que era confiar en la justicia de Dios por medio de Cristo. Las ovejas entonces no estaban siendo conducidas a Cristo. Y este problema pastoral es lo que desata la reforma de Martín Lutero. La Iglesia Católica Romana era en ese tiempo y es aún hoy, es una iglesia que se glorifica a sí misma. Y esto está en total contraposición con el Evangelio de Dios, que nos hace que entendiendo su gracia, solamente Él pueda ser glorificado. La iglesia se transformó en un yugo sobre las personas, sobre los creyentes. La iglesia comenzó a tener reglas, porque la iglesia se colocó como autoridad, dejando de lado la Biblia, sino que la iglesia es la autoridad sobre la vida de las personas. Entonces comenzó a colocar reglas y yugos sobre las personas que no son bíblicas. Y un caso que nos puede parecer hasta gracioso es lo que aconteció con Zwinglio en el episodio llamado de las salchichas. Zwinglio tuvo que escribir un libro acerca de la libertad que las personas tenían para elegir la comida. Y eso que hoy nos puede parecer gracioso o poco común, era muy común en la vida de la iglesia. La iglesia se colocaba como autoridad. La iglesia, en lugar de traer libertad al hombre, lo esclavizaba bajo su yugo, bajo sus leyes, bajo su autoridad. Es por eso que uno de los más importantes libros de Martín Lutero es el libro que habla acerca de la libertad de los cristianos. En ese libro él nos va a decir que delante de Dios nosotros somos libres, pero delante de nuestro prójimo tenemos obligaciones. Y que en realidad esa libertad que nosotros tenemos delante de Dios para con Dios nos permite tener la libertad para poder amar a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Entonces, un gran problema de la iglesia romana es el problema pastoral, y de esa forma lo vieron también los reformadores. Ellos querían cuidar de la iglesia que estaba siendo abusada por la iglesia romana, tal como nosotros leímos ahí en el libro del profeta Ezequiel. Para Calvino, la reforma también se trata
de un ejercicio de reconocer la autoridad o de no reconocer la autoridad del Papa sobre las personas. Para Calvino, el gran problema de la iglesia romana es que no adora a Dios, sino que es una iglesia idólatra. Y que por tanto le roba la gloria a Dios y le roba a las personas la solución a sus problemas, que es encontrar la paz solamente en Cristo. Porque esta paz se encuentra por medio de la adoración a Dios. Cuando nosotros leemos este librito, La necesidad de reformar la iglesia, en este libro, como también en este otro libro que se llama La respuesta al cardenal Sadoleto, Calvino va a exponer el porqué de la reforma. Y él va a decir que por lo menos para él, lo más importante y los males que nos obligan, dice él, a buscar la reforma, son principalmente dos. Dice él, si se pregunta entonces por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y consecuentemente la sustancia entera del cristianismo. A saber, un conocimiento primero del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente y en segundo lugar el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Para Calvino el motivo de la reforma son dos. En primer lugar, la adoración y en segundo lugar, la doctrina de la justificación. ¿Por qué este orden? Porque para Calvino la iglesia estaba siendo abusada cuando no se le permitía adorar a Dios como Dios lo exige. Cuando la iglesia comienza a colocar sus rituales, cuando comienza a colocar como medios de adoración a la Virgen, a los santos, las reliquias, le está robando la gloria a Dios y le está robando a las ovejas su medio para adorar a Dios y entonces poder disfrutar de Dios. Entonces, para Calvino aquí hay un problema de autoridad y de abuso de la autoridad, porque Calvino entendía la adoración con la siguiente regla. Él dice, además, la regla que distingue entre una adoración pura y una adoración corrupta se aplica universalmente a fin de que no adoptemos ningún artificio o invención que nos parezca apropiada, sino atender a los mandatos de aquel que solo tiene derecho en prescribir. Está diciendo aquí, aquello que distingue a la verdadera adoración de la falsa es aquello que se apega a lo que la Escritura dice, la verdadera adoración, y la falsa está sometida a la imaginación de los hombres. Y este es un problema porque solo Dios tiene el derecho y la autoridad para decir cómo Él debe ser adorado. Dice luego, vengo ahora a las ceremonias que en realidad deberían ser confirmaciones solemnes del culto divino, son más bien una mera burla de Dios. Un nuevo judaísmo ha surgido por medio de numerosas extravagancias pueriles, tomado de diferentes partes, y con estas extravagancias se han mezclado ciertos ritos impíos, tomados parcialmente del paganismo y adaptados más para alguna exposición teatral que para la dignidad de nuestra religión. Aquí el primer mal radica en un inmenso número de ceremonias que Dios por su autoridad abrogó de una vez para siempre, de nuevo han sido revividas. Entonces Calvino también está preocupado, tiene una preocupación pastoral con las personas. De hecho, el interés de Calvino cuando él llega a Ginebra es plantar una iglesia
que esté fundamentada solamente sobre la escritura y no sobre la autoridad de los hombres. Calvino nunca fue un personaje que tomó decisiones solos, ni en la vida civil de Ginebra. De hecho, él no tomaba decisiones civiles en la ciudad de Ginebra. Él nunca llegó a ser un ciudadano de la ciudad de Ginebra, ni tampoco en las decisiones que tenía que tomar como iglesia, él tampoco tomó decisiones solo. Él siempre fue parte de un consejo de pastores de la ciudad de Ginebra que tomaban decisiones como cuerpo. Esto para que ninguno pudiera abusar de la autoridad que Dios le había dado como pastor para aprovecharse de las ovejas. La respuesta entonces de la reforma al problema del mal ejercicio de la autoridad en la iglesia, de el problema de pastores abusando de las ovejas, alimentándose a sí mismos, buscando su propio bien en lugar de buscar el bien de las ovejas, la respuesta de la reforma fue sola escritura. La autoridad es solamente de la escritura. Esa debe ser también nuestra respuesta a nuestros problemas en el día de hoy. Ir a la escritura, que ella nos hable, que ella nos enseñe, que ella nos santifique, porque es el medio que Dios usa para santificarnos. La escritura es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, y por eso ella tiene autoridad, y solamente ella tiene autoridad. El problema entonces de la iglesia en el tiempo de la reforma es también nuestro problema. La solución que dio la reforma debe ser también nuestra solución. Y entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestro curso, vamos a poder ver la respuesta de la reforma a los problemas de su época, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, respondieron a el abuso de la Iglesia Católica Romana para traer alimento a la Iglesia de Dios. Dios nunca ha dejado sola a su Iglesia y la reforma es un ejemplo de esto. Dios usando hombres para traer a sus ovejas de vuelta hacia el redil, de vuelta hacia el alimento que es el Señor Jesucristo. Les invito entonces a continuar eh, estudiando con nosotros esta historia de la Reforma Protestante para que podamos entender entonces cómo nosotros también debemos y podemos responder a los males de nuestra iglesia fundamentados solamente en la Escritura. Que el Señor les bendiga y que este curso sea de bendición para ustedes.